Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con la jornada de cirugía del curso de actualización preinternado. Esta es la sesión número 2. Como ponente invitado tenemos al doctor Douglas Stanley Barberán Vélez. Él es profesor de la Universidad Estatal, de la Universidad de Guayaquil. Es médico en el Hospital Luis Bernaza y en la Clínica Millennium, especialista en cirugía general. Está haciendo la residencia en cirugía urológica y trabaja actualmente en el Hospital Luis Bernaza. Doctor, sin más preámbulos, le dejamos la sala y muchas gracias por su intervención. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerle al señor Josué Villacrés Villegas, y a través de él la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad Católica de la Ciudad de Guayaquil, universidad a la cual también le debo mi formación de cirugía general. Entonces, yo fui graduado en esa universidad en mi especialidad. Bueno, les agradezco por haberme dado la oportunidad. Soy Douglas Barberán. Un currículum con algunas cositas, pero agradecido por la bondad y la oportunidad que nos dan. Se trata de un tema al que vamos a hablar en la tarde de hoy sobre el agrandamiento prostático benigno, o también llamado hiperplasia prostática benigna, porque probablemente es una patología de las más frecuentes en las personas mayores de 50 años. Probablemente muchos de los que estamos acá tenemos papá, abuelito, tíos, que ya después de esa edad comienzan a presentar molestias. Y ustedes en su internado y rural seguramente van a ver patologías de este tipo. Si hay alguna duda, si hay alguna interrupción, si algo no queda claro, con gusto estoy dispuesto a interrumpir y a contestar lo que ustedes deseen. ¿Cuál es el objetivo de las charlas? Definir los síntomas del tracto urinario inferior, o sea, diferenciarlo con respecto al agrandamiento prostático, conocer los aspectos básicos y generales de la HPV o hiperplasia prostática benigna y darle algunos tips a ustedes acerca de cómo deben evaluar al paciente, cómo se lo debe diagnosticar y cómo se hace para hacer un manejo clínico importante y quirúrgico. Primero vamos a partir de lo que es la definición. Es una patología mal llamada hipertrofia porque no existe acá un crecimiento de las células, sino más bien es una proliferación. Su crecimiento se fundamenta o se basa en una proliferación celular, lo que se define histológicamente como un aumento de la glándula. Es este aumento de la glándula, ya sea hacia afuera o hacia adentro. Recuerden ustedes que a través de la misma pasa la uretra. Su crecimiento va a determinar la obstrucción al flujo urinario. De allí es que nacen o se presentan los síntomas. Lógicamente, es una patología de crecimiento lento que está mediado por factores importantes que ya lo vamos a referir en un momento más. Rápidamente un caso, a la consulta acude un paciente de 54 años con molestia a la micción, es decir, problemas para orinar, refiere disminución del chorro miccional, dificultad para el inicio del mismo, goteo, sensación de tenesmo y nicturia por 3. Presenta cultivos negativos y un PSA, es decir, un antígeno prostático específico algo elevado, y en la ecografía abdominal se presenta una próstata de 43 centímetros cúbicos. Al tacto rectal no hay nódulos y el IPSS obtiene una puntuación que permite clasificar como una enfermedad moderado grave. Entonces, este es el escenario que ustedes pueden recibir en su emergencia o en su consulta. Y lógicamente, si nosotros no estamos preparados, vamos a presentar esta cara. Entonces, antes de referirnos como una entidad aparte de la hiperplasia prostática, vamos a definir un poco, vamos a entender qué es los síntomas del tracto urinario inferior, los llamados LUTS. LUTS es una gran entidad de síntomas que son producidos por muchas patologías, entre las que tenemos la hiperplasia prostática, ¿verdad? Antiguamente no se conocía como LUTS, sino como prostatismo o síndrome prostático. Como les dije, más frecuente a partir de los 50 años de edad, es la HPV
el responsable del 60% de los síntomas del tracto urinario inferior. Y para que ustedes conozcan que estos últimos que mencioné no solo dependen del HPV, pueden depender de patologías extraprostáticas, como las cardiovasculares, metabólicas, endócrinas, ejemplo, el diabético, aquellos que consumen alcohol, de drogas, disfunción sexual, etc. Entonces, síndrome del tracto urinario inferior puede ser ocasionado o puede ocasionar lo siguiente. Tenemos la retención aguda o crónica de orina, un músculo vesical hipocontráctil, es decir, que no tenga la fuerza para poder vaciar, una obstrucción al vaciado vesical, que tenga un nódulo prostático intravesical protruido que esté obstruyendo, poliuria nocturna, una enfermedad metabólica, HPV, que tengan un detrusor al contrario, es decir, muy funcional, estenosis o estrechez uretral y síndrome de vejiga hiperactiva. Miren, esto puede presentar un paciente. Entonces, los síntomas del tracto urinario inferior los podemos clasificar en síntomas obstructivos y síntomas irritativos. Los obstructivos, paciente con un chorro disminuido, es decir, doctor, no puedo orinar bien, ya no orino a distancia, me mojo los zapatos. Paciente, doctor, tengo que estar antes de orinar un buen rato en el baño para comenzar a orinar. Doctor, voy al baño y solo goteo. Doctor, orino y siento la necesidad de seguir vaciando, de seguir queriendo orinar. Dolor hipogástrico, siempre que el paciente un dolor hipogástrico más masa suprapúbica, ojo, pensar en la posibilidad de un globo vesical. Y ocasionalmente incontinencia urinaria. Esta incontinencia urinaria no crean que es porque existe una alteración en el esfínter uretral. Esto es producto de que al existir mucha orina en la vejiga, el aumento de presión de esta vence la presión del esfínter. Entonces el paciente va a tener una incontinencia por rebosamiento. Estos son los primeros síntomas del paciente. Ya después, cuando se perpetúa la enfermedad o es otra la causa, el paciente puede tener urgencia miccional, es decir, está sentado tranquilo y de repente tiene ganas de ir al baño y tiene que ir corriendo porque si no se orina. Tiene disuria, ardor, nicturia. Doctor, me levanto 5 veces al orinar, no puedo dormir. O laquiuria, orina muchas veces en pocas cantidades. Entonces, nuevamente, la cantidad de enfermedades que pueden corresponder al síndrome del tracto urinario inferior. Siguiendo. Pero todas estas patologías, todos estos slides que yo les he presentado, ¿verdad? Esto fue creado hace algún tiempo, donde los diferentes aspectos clínicos del aumento del tamaño prostático, es decir, la hiperplasia, los síntomas del tracto urinario inferior y la obstrucción al tracto de salida, se conjugan o pueden hacer pensar que siempre son ocasionados por la HPV. Pero bueno, ya entendiendo que los síntomas del tracto urinario inferior o los LUTS constituyen una gran entidad y que dentro de las causas de estos síntomas está la hiperplasia prostática, vamos a hablar de la próstata. Primero, siempre hay que definirla, dónde está ubicada. Recordemos que nosotros entre el abdomen y pelvis tenemos una cavidad intraabdominal y una extraabdominal, o también llamada intraperitoneal y extraperitoneal. Entonces, la próstata es extraperitoneal, como ustedes lo ven. La vejiga es también extraperitoneal, pero tiene una cara intraabdominal, pero es extraperitoneal y por ende la próstata también. Forma de castaña, importante el tamaño, 4 por 3 por 2. 4 por 3 por 2. Con un peso no mayor a 20 a 25 gramos el tamaño de la próstata. Topográficamente, a veces es un poco difícil entender la ubicación de la próstata, pero siempre se los puedo mencionar que está ubicado por delante de la vejiga. Es decir, si nosotros vamos de arriba hacia abajo en relación de la vejiga y los genitales, primero va la vejiga, luego va la próstata y luego vienen los genitales.
Hemos sacado, acá tenemos otro ejemplo, donde vemos la vejiga, tenemos la próstata y a través de la próstata la uretra. Hemos sacado la próstata, la vamos a dividir topográficamente y vamos a ver que tiene varios segmentos. Entonces, nosotros tenemos una zona periférica, que probablemente es la de mayor tamaño, considera que más o menos puede llegar a cerca del 70%. Esta zona periférica es la que tiene mayor relación con patologías malignas. Ya vamos a ver en un rato, cuando hablemos del tacto rectal, esta es la zona que valoramos, la zona periférica. Tiene una zona central, que es la que protruye hacia la vejiga, que más o menos equivale a un 25%. Tenemos una zona de transición, que es la que está alrededor de la uretra, en las partes laterales. Eso como componente glandular. Ya vamos a ver más adelante esa situación. Sus relaciones. Esto es lo que hace un rato les mencioné. La vejiga, la próstata, a través de esta, la uretra. Recordemos que la uretra tiene varios segmentos. Un segmento o una uretra anterior y otra uretra posterior, o también se suele clasificar como uretra peniana, uretra vulvar, uretra transicional y uretra prostática. Tenemos nosotros acá las vesículas seminales en la parte posterior y superior, siendo atravesada la próstata por el llamado conducto deferente. Acá tenemos un dato importante que es la sínfisis del pubis. Ojo, los traumas a este nivel pueden ocasionar lesión a nivel, sobre todo, de la uretra vulvar y de la uretra cercana a la próstata. ¿Sí? Sigamos. Componente glandular y componente no glandular. Componente glandular, como dijimos hace un rato, la parte central, la parte periférica, que es lo que tactamos nosotros, y la transicional, que se encuentra alrededor de la uretra, que es la que está acá. Entonces, periférica, central, la de transición, y la fibromuscular, que es parte del componente no glandular, junto con el cuello vesical y el esfínter. La irrigación de la próstata está en íntima relación con la irrigación de la vejiga, las vesículas seminales y el pene. Y el drenaje linfático, venoso y linfático, está en relación con ganglios que se encuentran a nivel obturatriz, ilíacos externos, ilíacos internos, ilíacos primitivos, aortos y cabos. Sobre todo estos últimos tienen mucho interés cuando hablamos de patología maligna de la próstata. Al tema, agrandamiento prostático benigno. Este es el paciente que les va a llegar a la emergencia, paciente con molestias miccionales. Antes de la cuarta década de vida, solamente el 14% de los pacientes pueden tener síntomas prostáticos. Cuando tenemos a la sexta década de vida, el 40%. ¿Sí? Pero llegada a los 70 años, se considera que el 90% de los pacientes tendrán síntomas prostáticos. Es más, se dicen que a los 80 años, el 100% de los pacientes. Pero muchos de estos pacientes, o muchas veces, esta patología es subdiagnosticada porque el paciente, el varón, el hombre, no busca asesoría médica o una atención médica precoz. Ya sea razones por vergüenza, no quiere que lo vea el médico, o porque le tienen miedo a uno de los medios de diagnóstico como es el tacto rectal, ¿verdad? O porque enseguida se lo puede operar o le van a indicar cirugía como tratamiento y enseguida el paciente, tabúes sociales, lo relaciona con problemas de erección. Y otra de las razones fundamentales es el miedo a que en el diagnóstico le digan que tiene un cáncer.
Vale recalcar acá que la hiperplasia prostática es una entidad totalmente diferente al adenocarcinoma de próstata. Son dos enfermedades totalmente diferentes, no se relacionan. ¿Cuáles son factores que producen agrandamiento prostático? Tenemos la edad avanzada del paciente, aumento de los estrógenos y metabolitos, ya vamos a hablar sobre esto, aumento de la actividad de la enzima 5-alfa reductasa, que convierte el estrógeno en sus metabolitos, y otros factores de crecimiento que ya lo vamos a mencionar. Existe una relación fundamental entre la producción de estos andrógenos y la apoptosis. Cuando esto se mantiene en equilibrio, el tamaño prostático es normal, ¿sí? Entonces, los andrógenos inhiben la apoptosis, es decir, en un momento determinado, la muerte celular programada. Pero nuestro cuerpo, el ser humano, tiene factores que estimulan este crecimiento, ¿sí? Como el factor de crecimiento fibroblástico, similar a la insulina, epidérmico y el vascular endotelial. El equilibrio de todo esto es igual a una próstata normal. ¿Cuándo es el problema? Cuando hay una disregulación local, es decir, cuando hay una alteración en esta relación. Paciente tiene los andrógenos, estimulan la proliferación celular. Recuérdense que yo hace un rato le dije que el término no era hipertrofia, sino hiperplasia. Es decir, una proliferación celular, tanto del estroma como a nivel epitelial. Los andrógenos estimulan esta proliferación, es decir, estimula para que la próstata crezca. Pero nosotros tenemos algo que se conoce como apoptosis, que es un sistema de muerte programado, fisiológico. El equilibrio entre la proliferación y la apoptosis nos da una próstata normal. ¿Qué pasa cuando hay una disrupción o una pérdida? Lo que lo mencioné hace un rato, es decir, los andrógenos, a través de la dihidrotestosterona, estimulan la proliferación celular. Entonces el paciente va a tener un crecimiento prostático, pero al mismo tiempo inhibe la muerte celular, o sea, la apoptosis. Y el paciente va a tener una hiperplasia prostática. Entonces, el concepto básico es la disregulación o el desequilibrio entre el andrógeno y los factores de crecimiento llevan a la hiperplasia prostática. ¿Qué pasa cuando crece la próstata? Esta es una vejiga normal, esta es una próstata normal, esta es una uretra normal. Si mi próstata crece, tiene 40, 50, 60, hemos diagnosticado hasta próstata de 120, 200 gramos, produce una obstrucción a nivel de la uretra. Esta obstrucción va a traer modificaciones histológicas a nivel vesical. Ya vamos a ver más adelante un video donde tenemos una cistoscopía y vamos a referirnos a esto. Esta modificación histológica vesical conlleva, es decir, que la vejiga cambia. ¿Por qué? Porque tiene que esforzarse para vencer esta obstrucción. Entonces, hay una hipertrofia del músculo de la vejiga, es decir, del detrusor. Hay una infiltración de colágeno, acuérdense, crece, está fuerte, se inflama, hay un proceso de cicatrización y la formación de trabéculas, que al inicio se va a caracterizar porque el paciente tiene, ya la vejiga está dura, está infiltrada, está gruesa, hay una disminución de su distensibilidad y el paciente va a tener colaquiuria, es decir, va a orinar a cada rato, va a tener urgencia. Doctor, tengo que orinar ahora porque me orino. O va a tener nocturia. Y después, ¿verdad? Va a tener una disminución de la contractibilidad vesical. ¿Todo a punta de qué? ¿O producto de qué? De los cambios a nivel vesical. Hay disminución del chorro porque la próstata está grande y la vejiga no funciona bien. Hay dificultad del inicio, micción intermitente, aumento del residuo vesical. Acuérdense de esto último, aumento del residuo vesical. Es decir, el paciente no orina completamente y vamos a encontrar que se le queda cantidades importantes de la misma en la vejiga después de miccionar. Prácticamente podemos hablar de dos fases, una obstrucción mecánica y una obstrucción dinámica. Al inicio, obstruye la uretra, la vejiga se fortalece, como cuando nosotros vamos al gimnasio, alzamos pesas, ¿qué pasa con los músculos? Se hipertrofia, nos hacemos fuertes. Así se hace nuestra vejiga, es una vejiga de lucha.
pero al inicio puede compensar. El paciente tiene una frecuencia aumentada, es decir, va a orinar, pero aumentada, tiene urgencia, nicturia, incontinencia, porque la vejiga está luchando. Llega un momento en que la vejiga comienza a dañarse, lo que mencioné hace un rato. Vamos a tener una retención, es decir, el paciente no orina bien, no vacía bien. Y una tercera fase donde la vejiga ya dañada se distiende, ¿verdad? Hace globos vesicales permanentemente, el paciente va a orinar y orina muy poquito, se le queda toda la vejiga, o el paciente dice, doctor, yo orino a gotas. Entonces, estas dos fases, esta obstrucción mecánica y dinámica, pueden resumir lo que produce o el daño que ocasiona el crecimiento prostático. Pero bueno, entonces ya sabemos cómo nos llega el paciente. El paciente me puede llegar con síntomas de llenado, síntomas de vaciado, síntomas postmiccionales. Es decir, el paciente tiene problemas para orinar. Entonces, ¿qué debo hacer yo como médico? El paciente va a decir, doctor, orino mucho en la noche, o doctor, pujo para orinar, o doctor, orino mal. Entonces, tenemos nosotros pruebas recomendadas y pruebas opcionales. Chicos, ustedes van a ser médicos y probablemente la relación más íntima y eficaz que tienen desde que comenzaron a ver semiología hasta el último día de ejercer su profesión de médico es la historia clínica. Entonces, no deben olvidarse que la historia clínica es la base de todas las especialidades. Entonces, tenemos historia clínica, examen físico, cuestionarios, exámenes de laboratorio o exámenes realizados o complementarios para evaluar la función o la micción del paciente. Opcionales y necesarios, las imágenes, que ya vamos a ver más adelante. Historia clínica detallada. Datos del paciente, motivo de consulta, evolución de la enfermedad, examen físico. Evolución de la enfermedad, cómo, cuándo y dónde. Cada signo, síntoma que el paciente les refiere, hacer el detalle semiológico del mismo. Sí, doctor, orino 10 veces en la noche. Ah, listo. ¿Y cómo orina? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Dónde comenzó? ¿Han notado que usted orina más los días que toma más agua antes de dormir? Porque, ojo, como ya mencionamos hace un rato, no todos los síntomas son producto de la hiperplasia prostática. Son producto también, ejemplo, de una alteración de la función de la vejiga. Entonces, aquellos pacientes que tienen detrusor hiperactivo, cuando toman mucha agua antes de dormir, orinan más. Entonces, una de las estrategias de tratamiento es que no tomen agua antes de dormir. Entonces, la semiología, la historia clínica es fundamental para nosotros tener una presunción diagnóstica. El 50-80% de los pacientes con HPV tienen síntomas e influyen considerablemente en la calidad de vida. Sigamos. Miren, chicos, el diagnóstico diferencial de pacientes con signos y síntomas del tracto urinario inferior. Parkinson, accidentes cerebrovasculares, demencia, esclerosis, infecciones, litiasis, cistitis, cánceres, disinergia, estenosis, fármaco, etc. Miren la cantidad de patologías con las que ustedes se van a enfrentar. Pero de ahí la importancia de hacer una historia clínica adecuada. Miren, obstrucción intravesical, enfermedades neurológicas, otras infecciones, causa de hematuria. En hematuria hay 100.000 causas de hematuria. Ah, doctor, pero puede ser un cáncer o puede ser cálculo. Sí, puede ser, pero también puede ser producto de la hiperplasia prostática. Doctor, la obstrucción intravesical puede ser un cálculo o una estrechez uretral. Sí, pero también puede ser producto del HPV. Doctor, en las enfermedades neurológicas puede ser sí, puede ser HPV, pero puede ser, ejemplo, un paciente con un trauma raquidomedular o un paciente diabético que tiene o que lleva o produce unas vejigas neurogénicas. Las infecciones, probablemente la principal causa de síntomas del tracto urinario inferior son las infecciones. Entonces tenemos que comenzar por ahí. Un buen examen de orina, un buen cultivo nos va a ayudar. ¿Y qué es el IPSS? Este es un cuestionario o una escala internacional de síntomas prostáticos, el SCORE, donde yo a base de algunas preguntas, dependiendo de lo que me responde el paciente, tengo un resultado. Y de acuerdo a eso yo tengo, si mi paciente es levemente sintomático,
moderadamente sintomático o gravemente sintomático. ¿Para qué me sirve? Para saber lo que va a pasar. Ah, no, este paciente va a mejorar, este paciente no va a mejorar. El examen físico probablemente llega a la parte dura de la evaluación de nuestro paciente, porque no es fácil decirle a un paciente que se desvista, que vamos a evaluar, porque yo tengo que revisarlo. No existe valoración física o examen semiológico si ustedes no revisan a su paciente completamente. Si vamos a hablar de problemas para orinar, tenemos que revisar los genitales. Pacientes que tienen fimosis, está cerrado el prepucio y no pueden orinar, puede ser la causa. Pacientes que tienen procesos infecciosos, paciente que le palpo la uretra y le encuentro una piedra. Tenemos pacientes con obstrucción uretral por cálculos. Pacientes que han tenido sonda mucho tiempo o que tienen balanitis esclerosante. ¿Cómo yo sé si tiene una balanitis? Porque lo veo. O por qué sé que la sonda pudo ser el problema, porque se lo pregunté. O ahora, aunque no es muy frecuente, vemos permanentemente pacientes con cáncer de pene. Miren lo que dicen las evidencias de las guías de la Asociación Europea de Urología. El examen físico es una parte integral de la evaluación médica de un paciente. El examen digital rectal se puede usar para evaluar el volumen de la próstata. Sin embargo, la correlación con el volumen real, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que hacer el tacto, pero probablemente no es confiable el tamaño porque a veces no alcanzo a detectar toda la próstata. ¿Cuál es la recomendación? Realice un examen físico que incluya examen rectal digital en los pacientes en la evaluación de síntomas del tracto urinario inferior. Mire la recomendación con una calificación fuerte. Ah, no, doctor, mi papá se va a hacer, pero él dice que se va a evaluar a través de la sangre. No sirve. La evaluación prostática requiere de 3 pilares. La historia clínica del paciente. 4 podemos decir. La historia clínica, donde incluyes el tacto rectal, el PSA y la ecografía. Entonces, no hay que tenerle miedo al tacto. El tacto es una maniobra que no solo se lo debe hacer para evaluación de la próstata. Yo soy cirujano y cuando tengo un paciente con una patología de la pelvis, hago también tacto rectal. Hago tacto rectal para evaluar el esfínter rectal, para ver la presencia de alguna masa o una lesión. Hace unos días evaluamos una chica de 39 años con una fístula colovesical. A través del tacto pudimos percibir la presencia de una masa pélvica, probablemente un cáncer de colon. ¿Qué mido yo con el tacto o qué evalúo? El tamaño de la próstata, la consistencia. No, doctor, es dura, es blanda, suave, listo. Movilidad, ¿se mueve o no se mueve? Ay, doctor, pero la próstata se mueve. No es que se mueve. Lo que pasa es que yo al hacer un tacto de un paciente con una próstata benigna, puedo sentir que la próstata está suelta. No es que se mueve, sino que está libre en relación a sus órganos vecinos. Cuando tiene un cáncer, está dura, no se mueve para nada. Forma y dolor. Como le dije hace un rato, el examen que incluye el tacto rectal tiene una recomendación fuerte. Entonces, el tacto no es negociable. Ah, doctor, ya, le hice el tacto, la historia clínica, ¿qué viene? Los exámenes de laboratorio. Señores, cuando evalúen vías urinarias, no olvidarse del examen de orina. Físico, químico, sedimento y cultivo. ¿Sí? Porque tenemos que descartar que mi paciente, ejemplo, no tenga una infección, que mi paciente no tenga una hematuria o que mi paciente no tenga una proteinuria. Examen de sangre, siempre valorar la función renal. Recordemos que la obstrucción prostática puede ser causa de insuficiencia renal posrenal. ¿Sí? Seguimos. El PSA, bueno, este es un capítulo aparte que hay que pedirle a los pacientes. Sí, las guías dicen, si mi paciente tiene antecedentes de cáncer de próstata familiar, yo tengo que evaluarlo a partir de los 45 años. Si mi paciente no tiene antecedente, yo tengo que evaluarlo, acá está la evidencia, evaluarlo a partir, todos los hombres a partir de los 50 años. Ah, doctor, pero si el PSA es para saber si tiene cáncer. Bueno, pues como ustedes saben, los marcadores tumorales no son de diagnóstico de cáncer de próstata, pero sí me sirven para el seguimiento o pronóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un PSA elevado, es verdad, en un paciente con cáncer de próstata, pero un paciente que tiene una hiperplasia prostática, una gran próstata, también puede tener el PSA elevado. En los procesos infecciosos, si yo le hago un masaje prostático, puede haber cierta alteración. Si yo coloco una sonda o una biopsia, puede tener siempre algo de alteración. Ah, chuzo, doctor, pero entonces, no lo pido. No, sí hay que pedirlo, pero es un examen que tiene que ser evaluado por un especialista.
Los valores de referencia son menos de 4, menos de 3 dicen algunos estudios, pero los valores más problemáticos son entre 4 a 10, que es la zona gris que le llamamos, que eso tiene que ser evaluado por un especialista. Entonces, alto valor predictivo, sí. ¿Para qué? Para el crecimiento prostático, obstrucción, cambios, calidad. Es decir, yo pido el PSA. ¿Para qué pido el PSA? Pero como le dije hace un rato, doctor, ¿lo pido o no lo pido? Pídalo. Cuando estén evaluando a un paciente, quieren hacer evaluación prostático, pídala. La interpretación del resultado tiene que ser hecho por un especialista. La radiografía, doctor, ¿pero para qué le voy a pedir una radiografía? Claro, porque el paciente puede tener microhematuria y necesariamente no puede ser de la próstata, puede ser que tenga un cálculo. Entonces la radiografía me puede servir. Ah, doctor, pero le pido una radiografía simple en decúbito o de pie. Pídanla siempre en decúbito. Esa es la radiografía que nos sirve en urología, radiografía simple, que se llama, que ya se sobreentiende que es una radiografía en decúbito. Y otro dato importante, que la radiografía urológica siempre tiene que estar la sínfisis del pubis, porque acá está la uretra y yo puedo tener un cálculo acá. La ecografía es importantísimo para evaluar el tracto urogenital, es decir, desde los riñones hasta el pene. El único inconveniente que es dependiente de quién la hace. Si ustedes tienen un buen imagenólogo, van a tener un buen resultado. Si tienen un mal imagenólogo, los pueden confundir en el diagnóstico. Entonces, la ecografía es un buen medio de diagnóstico. ¿Qué valoramos? Ejemplo, el residuo postmicción. ¿Qué significa? Es decir, mi paciente, yo le hago un eco, veo que la vejiga está llena, lo mando a orinar y nuevamente le hago una evaluación con el eco y veo cuánto se le queda. Si este residuo es mayor al 10% o más de 50 cc, ojo, puede tener algún problema. ¿Qué más voy a evaluar? La presencia de tumores, la presencia de cálculos o el índice de protusión prostática, el IPP. Pero bueno, ese es un dato que me va a servir sobre todo a aquel paciente que tiene sonda para ver si le puedo o no retirar la sonda. Grosor de la pared vesical para ver si es una vejiga de lucha y en la actualidad se habla del peso de la vejiga. Puedo hacerlo, ese es un eco, el anterior es un eco transpélvico, transabdominal, también lo puedo hacer como eco transrectal, para casos generalmente más exclusivos, cuando tengo la sospecha de un nódulo o cuando le voy a protecar o voy a hacer una biopsia transrectal de próstata. La flujometría, para evaluar el flujo máximo, es decir, es un estudio donde el paciente va y orina sobre un aparatito, un medidor, que me va a ayudar a evaluar esta curva, donde voy a valorar el tiempo de flujo máximo y el volumen de micción. Dependiendo de esa curva, yo determino si mi paciente está miccionando bien o tiene problemas de micción. Y vamos ya a los videitos, un poquito para que ustedes se percaten, es la uretrocitografía. Ah, doctor, entonces a todos los pacientes que tienen hiperplasia prostática les tengo que hacer una uretrocitografía. No es así. La uretrocitografía o todos los estudios, ustedes que ya son médicos, que van a ser médicos, todos los estudios tienen que tener criterios para pedirlo. Ah, no, doctor, yo le pido una tomografía porque la tomografía es rápido. Sí, y la radiación de la tomografía, ¿por qué estás exagerando para pedir un estudio que va a irradiar al paciente y que le va a costar al paciente? Entonces tiene sus indicaciones. Ejemplo, que mi paciente tenga hematuria, que mi paciente tenga una estenosis uretral, trabéculas, etcétera, ¿sí? A ver si corre el video. Pero bueno, me están viendo, ¿verdad? Hola. Sí, ya, listo. Entonces, ¿sabes qué? No me corre el video, lo voy a pasar por acá, ¿ya? Listo. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ya, listo. Lo paso el video. Ahora están viendo para que corra el video. ¿Están viendo el video? No, arriba en el comando tiene que seleccionar para compartir la página donde está el video. Listo. ¿Cuál? Donde dice video, supongo, ¿verdad? Ah, pero acá tengo que montarlo. Sí. No, arriba en la página, a lo que proyecta las diapositivas, como compartido pantalla. Ah, ya. ¿Esto?
¿Aquí? Sí, ¿Así? Ah, bueno, listo, está bien, discúlpeme. no se preocupe. Listo, miren, esta es una cistoscopía. ¿Qué es la uretrocistoscopía? Es el estudio de la uretra y de la vejiga a través de un cistoscopio. Es como la endoscopía para el esófago y el estómago, esto es para la uretra y la vejiga. Entramos, esta es la uretra, vamos entrando, ¿sí? Lo voy detallando. Este es el cuello de la vejiga. Le hice un clic para que vean. Cuello de la vejiga, entro a la vejiga. Ya vamos a ver otra cistoscopía. Miren, esta es la vejiga por dentro. Vemos una vejiga con estigma de sangrado, con muchos detritus, ¿verdad? Pero es una vejiga irregular, probablemente de paredes gruesas, pero no de lucha, como ya la vamos a ver más adelante. Esta es la vejiga. Mire, tienen muchos detritos. Esto puede ser dato de que el paciente no está orinando bien. Este es el cuello de la vejiga, nuevamente. Listo, vamos a ver otrita que está, me parece, mejor. Miren, bueno, no me salió la edición. Miren, ¿qué es este es un paciente de 60 años, justo de la semana pasada. Yo tengo aquí el clic editado. No, no lo tengo, no lo pasé. Pero bueno, este es un paciente de 60 años que refería que no tiene problemas para orinar, que lo orina súper bien. Miren ustedes, miren, este es el verum montano. Este es el verum montano. Quiero que vean, vamos paso a paso para que ustedes vean para qué sirve la cistoscopía. Doctor, hay que proyectar el video nuevamente. Uy, perdón, me olvidé. Listo, ahí estamos. ¿Lo ves mejor ahí? Ahí ¿Sí se lo ve la ves? diapositiva. ¿Ves corriendo el video? No está corriendo el video, está la diapositiva. Listo. Listo. Ahora lo hacemos. Listo. Ya, mira, este es el video. Primero, vamos bien. El verum montano, donde está el canalículo seminal, a los lados están los conductos eyaculadores, por donde sale el semen. Lo que ven ustedes, esta bola que está acá es próstata, y el señor decía que orinaba súper bien. Próstata, un cuello elevado, y miren este huequito que está acá. ¿Sí lo ven? Este huequito. Miren esa vejiga. ¿Sí ven? Estas son las llamadas trabéculas, que es una vejiga que ha luchado, una muy mala vejiga, y ven acá un huequito. ¿Sí ven? ¿Ven? Joshua. Sí, doctor, sí se ve en las Listo. trabéculas. Ese es el divertículo vesical. Entonces, quiere decir que es un paciente que ha luchado, que su vejiga no está en buenas condiciones, es un paciente que su vejiga está dañada. ¿Estamos? Sí. Listo. Seguimos. Estamos compartiendo, ¿verdad? Estamos en el Word, doctor. Upa. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí estamos bien. Listo. Entonces, esa es la uretrocistoscopía. Entonces,
¿me servirá qué otro estudio? La tomografía no nos sirve ni la resonancia magnética para la evaluación de la enfermedad benigna de la próstata, salvo en situaciones especiales. El objetivo de tratamiento, bueno, mejorar los síntomas del tracto urinario inferior, mejorar la calidad de vida del paciente, evitar progresión clínica del paciente, disminuir sus complicaciones y evitar la cirugía. Es decir, que no porque tenga síntomas rápidamente hay que llevarlo a operar. No, no es así. Tenemos tratamiento conservador, farmacológico y quirúrgico. Tratamiento conservador probablemente nos permite que el 81% de los varones se mantengan estables, pero el problema es que esto puede progresar. Entonces tenemos que educar al paciente, darle tranquilidad al paciente, hacer seguimientos, consejos de estilos de vida, etc. ¿Cuándo cambiamos el tratamiento? Cuando tenemos fracaso clínico. Es decir, doctor, no, sigo con problemas, tengo que hacer algo más. Miren el tratamiento médico. El 15% utiliza fitoterapia. El 58% alfa bloqueantes, que ya lo vamos a mencionar. Y estas son las famosas propagandas que salen en la televisión, que dicen que hacen milagros y que previenen el cáncer de próstata. No, tiene evidencia, pero mínima en el tratamiento. ¿Para qué paciente le va bien? Para aquellos pacientes que tienen síntomas muy leves. La otra línea es la utilización de los bloqueantes alfas, que son medicamentos como la tansulosina, muy conocida, la silodosina, terazosina, doxazosina, alfazosina, ¿verdad? Que van a actuar sobre receptores alfa que se encuentran a nivel del cuello, del estroma, para ayudar que el paciente se desobstruya un poco. Mejoran la calidad de vida del paciente, son de acción rápida. Tenemos otro grupo, como los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que son aquellos que inducen a la apoptosis, es decir, a la muerte celular, y por ende pueden reducir el tamaño de la próstata en un 15 al 25%. En esta lista está la del dutasteride y el finasteride. Ambas drogas, muy utilizadas, inclusive un estudio que por ahí va a salir, creo que este año, o ya salió, en donde ya se mencionan como drogas que pueden ayudar a prevenir el cáncer de próstata. Pero bueno, eso es otro tema. El tratamiento quirúrgico, doctor, ¿cuándo opero? Bueno, opero cuando fracasa el tratamiento médico. Es decir, cuando yo ya confirmé que su problema, que el problema de síntomas no es problema de la vejiga, sino problema del crecimiento prostático, ¿sí? Ese es el criterio para tratar quirúrgicamente. Es decir, paciente que le saqué la sonda y sigue con problemas para orinar. Paciente que sangra por causa prostática, paciente con infecciones de vía urinaria repetidas, paciente con cálculo en vejiga, paciente con incontinencia por rebosamiento o paciente que puede, por su obstrucción, dilatar todo el riñón. Bueno, este es un algoritmo importante cuando tengo que operar y creo que nos vamos a quedar más que todo en los últimos. Próstata pequeña, ¿verdad? Cirugías cerradas. Próstata mediana, se pueden utilizar otros procedimientos como la misma cirugía cerrada e inclusive puede hacerse cirugía abierta. Más de 80 gramos se puede utilizar cirugía abierta o utilizar lo que se hace ahora, que es el láser o la vaporización, que es último el tratamiento ideal cuando las próstatas están muy grandes. Bueno, esta es una resección, no sé si la podemos ver rápidamente ya para ir concluyendo. Sí, doctor. Ya la voy a poner para compartir. ¿Qué es la resección? ¿Qué es la resección transuretral de próstata? La resección transuretral de próstata es decir, sacar o extraer el tejido prostático a través de la uretra. A través de la uretra. ¿Sí? Entonces, miren, ingresamos con el resectoscopio, esfínter externo, verum montano, vemos la próstata. Si ustedes se percatan, en el lado derecho, crecimiento de los lóbulos, entramos con el resectoscopio, esta es la vejiga, las trabéculas de la vejiga, ¿se ven? El meato ureteral, y comenzamos a cortar, ¿sí ven? A través de una asa con corriente monopolar o bipolar, comenzamos a extraer a través de la uretra a la próstata. Ah, doctor, pero esta es la técnica para todas las...
todas las próstatas grandes, no. Este es solamente para próstatas menores de 60 gramos. Próstatas pequeñas que se pueden extraer por este procedimiento. ¿Se ven? Entonces va sacando pedazo por pedazo hasta poder extraer toda la próstata crecida. Y mire cómo queda. Después de la desobstrucción queda un canal donde el paciente va a poder orinar de mejor manera. ¿Sí? Entonces, esa es la resección prostática a través de la uretra, la llamada RTUP. Pero tenemos también la técnica abierta, probablemente técnica que es cada vez se utiliza menos, cada vez es utilizada en menores cantidades como procedimiento, gracias o producto de ¿qué? De que el paciente llega a tiempo al diagnóstico y uno puede hacer el control desde próstatas muy pequeñas. Entonces, esta es una cirugía ideal para aquellos pacientes con próstata mayores de 70, 80, 90 gramos, ¿verdad? O una incisión por debajo del ombligo, extraperitoneal, como ustedes ven, no vamos a ver el intestino, se localiza la vejiga, se tiene que abrir la vejiga. Una vez abierta la vejiga, el cirujano con el dedo, ¿sí ven? Este es el rectus, miren el dedo del cirujano. El dedo del cirujano está haciendo la enucleación, es decir, abre la vejiga y a través de la vejiga uno llega a la cápsula prostática, a la próstata. A veces está pegada, producto de los procesos infecciosos, y mire, y va saliendo la próstata. ¿Ven ustedes cómo está saliendo la próstata? Ahí está la próstata, ¿ves? Entonces, esa es la próstata y se manda hacia el respectivo estudio. ¿Estamos? Seguimos. Entonces, hemos repasado a la próstata, cómo se presenta, qué tenemos que hacer nosotros como médicos, ¿verdad? Y al final nos queda esto. Vamos a responder nuestro cuestionario, nuestro caso. Un paciente de 54 años con molestias para micción, chorro miccional disminuido, dificultad para el inicio, goteo, sensación de tenesmo y nicturia. Es decir, paciente con síntomas claramente obstructivos de un crecimiento prostático. Ah, doctor, pero también puede ser infección. El cultivo me salió negativo y para su edad tenemos un PSA aceptable. Yo no digo normal, aceptable. La ecografía, ya sabemos que debe medir cuánto nuestra próstata, 20-25 gramos. La ecografía nos dice que es 43 centímetros, 43 gramos, es decir, está casi el doble de lo normal. El tacto que dice que no hay nódulos, es decir, sospecho que puede ser un crecimiento benigno. Y el IPSS, el score de síntomas que lo mencioné hace un rato, me habla que es una enfermedad moderada grave. Es decir, al final, yo ya con esto que aprendí, ya estoy listo para hacerle el tacto directamente. O sea, porque tengo que saber evaluar a mi paciente que tiene síntomas del tracto urinario inferior de probable causa prostática. Conclusiones. El crecimiento prostático está relacionado con síntomas del tracto urinario inferior en pacientes de edad avanzada, dijimos, casi el 100% en mayores de 80 años.
la prevalencia de crecimiento prostático es del 8% a la cuarta década de vida, 50 al 50 y 88%, inclusive hasta el 100% entre 80 y 90 años de edad. La historia clínica, chicos, no solo para enfermedades urológicas. La historia clínica es fundamental para todas las patologías. Y hablando de próstata, nos sirve para distinguir entre síntomas obstructivos, irritativos y de otros como manifestaciones que pueden ser propias del tracto urogenital. El tacto rectal, la ecografía y el PSA constituyen pilares diagnósticos en la evaluación de la próstata y siempre el cirujano no debe ser operólogo, decir, yo te voy a operar en primera instancia. Debe evaluar al paciente, debe conocer al paciente y debe proponer un tratamiento que al momento, ¿verdad?, sea beneficioso para el paciente y que le traiga menos morbilidades. La cirugía en muchos casos no es la solución. En muchos casos pueden ser la suma de otro tipo de enfermedades del paciente, que no las tenía antes de operarse. Por tanto, el tratamiento quirúrgico debe ser considerado como un tratamiento de segunda línea. Y muchas gracias, chicos, por la invitación y cualquier duda, con gusto estamos para ayudarlos. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Tenemos un par de preguntitas aquí ¿Seguro? en el chat que me han enviado aquí por privado. Una de ellas es con respecto al tratamiento farmacológico con tamsulosina o con los otros grupos. ¿Por cuánto tiempo es el periodo de tratamiento en estos pacientes con no menos, la o sea, con tamsulosina, con bloqueante alfa, no menos de 3 meses. Con inhibidores de la alfa-5 reductasa, como el dutasteride y finasteride, los últimos estudios hablan de un tratamiento prolongado, 6, 9 meses, donde el paciente en realidad va a poder observar mejoría de sus síntomas. Y lógicamente, la medicina no debe ser perpetua, debe ser una medicina que debe ser reevaluada. O sea, el paciente no tiene por qué perderse. El paciente debe recibir tratamiento y ser reevaluado a los 3 meses, a los 5 meses, 6 meses, a ver cómo va. Y dependiendo de eso, decidimos si quitar la medicina o sumarle otra medicina para ayudarlo. Doctor, tenemos otra pregunta con respecto al PSA. ¿El PSA puede haber malignidad estando el PSA en rangos normales? Seguro que sí, seguro que sí. Y este es un concepto que debe quedar claro. El PSA no me diagnostica un cáncer de próstata, ni tampoco me dice que el paciente no lo tiene, ¿verdad? Existen otros factores importantes, como los antecedentes familiares son básicos, y en la actualidad los estudios genéticos, la presencia de mutaciones que puede tener el paciente, me puede ayudar a esclarecer estos cuadros. Hemos tenido pacientes con PSA menos de 4 o menos de 3 que tienen diagnóstico de cáncer de próstata. Por eso es el concepto que debe quedar claro. El marcador tumoral, el PSA, el antígeno prostático específico, no es de diagnóstico de cáncer. En unos casos hay que sumarle también no solo el PSA total, sino el PSA libre. Y la relación de estos dos me pueden ayudar también a tener idea de lo que puede estar sucediendo con mi paciente. Y es más, para terminar con la pregunta, puede ser que yo tenga 10 de PSA y tampoco me puede significar que yo tenga un cáncer de próstata. Puede ser que yo tenga un proceso infeccioso o que tenga otra cosa que me ocasionó un aumento del PSA. Por ejemplo, la presencia de un cálculo en la vejiga. Un cálculo en la vejiga puede ocasionar que el PSA se eleve sin necesidad que este signifique que sea un cáncer. Doctor, tenemos una última pregunta. ¿Seguro? ¿Por qué se forman las trabéculas en una vejiga que está luchando? Cuando hablé hace un rato, dijimos que había cambios histológicos a nivel de la pared vesical. El esfuerzo que ocasiona, ¿verdad?, al estar obstruido el vaciamiento vesical, acuérdense que la vejiga es un músculo, el músculo detrusor. Listo. Entonces, el hecho de querer vaciar la vejiga hace que el detrusor se hipertrofie. Esta hipertrofia se acompaña por infiltración de colágeno. Entonces, esta disposición nueva de las fibras hacen que se forman esas trabéculas, que son zonas de hipertrofia con zonas centrales débiles, que en unos casos terminan, como la cistocopía que les enseñé, con divertículos. Son divertículos falsos, son divertículos solo de mucosa, por si acaso, o sea, no son divertículos de pared completa, son divertículos de mucosa. Entonces, las trabéculas son producto de esto, de una remodelación vesical producto de la obstrucción. Y eso es significado que el paciente no está vaciando bien su vejiga.
Doctor, tenemos una última pregunta. ¿En qué horario es recomendable la toma diaria de tamsulosin? ¿Cómo? ¿En qué horario es recomendable? En la noche preferentemente. En la noche preferentemente. Le reitero mi agradecimiento, doctor, en nombre Seguro. de la Asociación de Estudiantes. Un gusto haberlo escuchado. Listo. Si necesitas como te dije hace un rato, por interno conversamos, ¿ya? Gracias Listo. a todos por la oportunidad y bueno, que les vaya bien a todos. Chao. Gracias, doctor. Cuídese. Chao. Les invito, chicos, a la siguiente ponencia del doctor Rodríguez Matías, el neurocirujano. Me lo saludan a José Luis. Sí, José Luis. Mi amigo. Chao. Chao, doctor. Excelente. Cuídese.